Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes y los que están a través de la internet, nosotros en este mes de septiembre vamos a estar haciendo énfasis en el tema de la adoración. Uno de los 5 grandes propósitos de Dios para nuestra vida y para nuestra iglesia es que juntos adoremos al Señor. Así que vamos a estar durante este mes de septiembre meditando en esto y tratando de alinear nuestras vidas con lo que dice la palabra de Dios con respecto a la adoración. La frase que estamos y estaremos repitiendo durante el mes de septiembre, como hace un momento estábamos viendo, está basada en frases que aparecen en el libro de los Salmos, en las alabanzas que están en la Biblia, y dice así mismo: exaltemos el nombre del Señor. Exaltemos. Exaltar es como poner en alto, como reconocer, como poner ahí en un lugar público, que todo el mundo oiga, que todo el mundo conozca, que todo el mundo reconozca. Amén. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios, ese Señor que nosotros adoramos? ¿Quién es realmente? Valga decir, valga aclarar que muchas personas tienen una idea de quién es Dios. Lo que pasa es que un buen % de esas personas, o más bien de esas ideas acerca de Dios, están erradas. Son ideas hechas por la mente humana, basados en la cultura, en la tradición, hasta en nuestra propia ignorancia. Pero la idea correcta es cuando nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, donde Él se dio a conocer a nosotros, se reveló a nosotros. Alguien dijo: mientras más conozcamos a Dios, más motivos tendremos para adorarlo. Mientras más conozcamos a Dios, más motivos tendremos para adorarlo. Es por eso que durante este mes de septiembre nosotros nos proponemos tener esta serie de mensajes importantes para nosotros y para todos nuestros amigos, así que compártelo con todos porque es bien importante. El título de esta serie de todo el mes de septiembre es esta pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es realmente Dios? Necesitamos conocer cómo es Dios, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, cuál es su voluntad, si realmente queremos acercarnos a Él y adorarlo como Él es. Por eso la meta nuestra en este mes es conocer a Dios a través de sus nombres. Porque, ¿sabes? Hoy en día se le pone un nombre cualquiera a un niño cuando nace, a veces solo porque a los padres les parece bonito el nombre, les suena bien. Pero antiguamente los nombres, todos los nombres tenían un significado importante. Y en los nombres de Dios que aparecen en la Biblia, y cada vez que hay nombre de Dios compuesto con otra palabra importante, nos deja una idea grande acerca de cómo es Dios. Déjenme recordar algo que hemos hablado otras veces. Para algunos será bueno recordarlo, para otros aprenderlo. Acerca del nombre sagrado de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento Dios dio a conocer su nombre, traducido a veces al español como Jehová o Yahvé, y originalmente en la Biblia, que se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, no se escribió en español, ni en inglés, ni en francés, ni en portugués, ni nada de eso, en hebreo, este nombre sagrado de Dios se escribía así. Eso que tú estás viendo ahí son 4 letras hebreas. Como son 4, por eso se le llamaba el tetragramaton. Tetra quiere decir 4, que son 4 letras. Pero cada vez que aparecía eso en la Biblia, era algo sumamente sagrado para los hebreos, para los israelitas. El otro punto importante es que el idioma hebreo antiguo, en el que se escribió la Biblia, solamente se escribían las consonantes. Recordarás de haber estudiado en la escuela las vocales. En español son 5, en otros idiomas a veces son más. Pero en español tenemos A, E, I, O, U, ¿verdad? Bueno, en hebreo hay vocales, pero no se escribían. Hay vocales, pero no se escribían. Solo las consonantes. Haz un día la prueba a escribir cualquier frase en español.
solo con las consonantes, y tú vas a ver que es un poco difícil de leerlo si no sabes primero ya lo que decía ahí, porque las vocales te las tienes que imaginar y en tu mente ponerlas allá adentro. Así pasaba con el hebreo. Ahora, teniendo en cuenta estas dos cosas, pasó algo. En el siglo IV antes de Cristo, o sea, cuando faltaban unos 400 años para el momento en que Cristo nació, cuando los hebreos veían este tetragramaton sagrado, el nombre de Dios, por respeto, por reverencia a Dios, evitaban pronunciarlo. Si estaban leyendo, que a ellos les gusta mucho leer la Biblia en alta voz, aún hoy, cuando estaban leyendo el pasaje, cuando llegaban al tetragramaton, al nombre de Dios, que nosotros hoy en día decimos Jehová o Yahvé, ellos esa palabra no la pronunciaban. ¿Por qué? Por respeto, no por nada malo, sino por algo muy bueno, porque ellos sentían un respeto, una reverencia tan grande por el Señor, que ellos entendían que pronunciar con su boca ese nombre era una falta de reverencia. Entonces cuando llegaban a esa palabra no la pronunciaban. ¿Y qué decían? Porque si no dicen nada, no tiene sentido lo que están leyendo. Decían otra palabra, que era la palabra Adonai, que significa el Señor. ¿Ven? Cuando venían leyendo un salmo, hasta la idea que está hablando de Jehová, no sé qué, cuando llegaban a esa palabra, a ese nombre, no lo pronunciaban y en su lugar decían el Señor, Adonai en hebreo. Imagínate, cuando fueron pasando los siglos, a la gente ya se le olvidó cómo se leía esa palabra. Estoy pensando en las vocales, ¿ves? Como las vocales nunca estuvieron escritas, pasaron los siglos son cientos de años. Ya cómo la gente iban a saber cómo se pronunciaba originalmente la palabra si no escucharon nunca a nadie pronunciarla por respeto. Entonces ya, aunque tuvieran el deseo de pronunciarla, no sabrían cómo. Entonces, empezaron a hacer algunos estudiosos una combinación de estas consonantes, de estas 4 consonantes, con las vocales de la palabra Adonai, que es diferente. Y el resultado de esa combinación llegó entonces a leerse algo así como Jehová. Algo así como Jehová. Ahora dicen los estudiosos de hoy que parece, por la raíz de este tetragrama original, que la pronunciación original parece, nadie puede estar seguro ahora mismo, parece que la pronunciación original era Yahvé. Parece. Y que esta palabra se deriva de una palabra hebrea que es el verbo ser. Por lo que ese nombre significaría algo así como el que es, el que existe, el que está presente. O sea, el Dios vivo, único, que se manifiesta sensiblemente como y cuando Él lo desea. ¿Recuerdas cuando Dios se le manifestó a Moisés? Y Moisés le dijo, ¿cuál es tu nombre? Para yo decirle a la gente, porque si me dicen, ¿y quién fue ese Dios que se te manifestó? ¿Qué nombre le voy a decir? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. El que es, el que existe. Es esta palabra original. En la Biblia aparecen algunos nombres de lugares, etcétera, de objetos compuestos con esta palabra y otra más. 2 palabras ahí uniditas para darnos una idea nueva, fresca de cómo es Dios. Y nosotros durante este mes vamos a estar viendo esos nombres que no son más que maneras en las que Dios se mostró, Dios se reveló, Dios se dio a conocer. Otra vez recuerda, para nada vale la idea que nosotros nos queramos inventar de Dios. Eso no sirve para nada. Lo que nosotros tenemos es que ver qué fue lo que Dios se dio a conocer de Él mismo. Él se dio a conocer. Eso es lo que tenemos que agarrar. Lo que dijo Él, cómo se mostró Él. Y vamos a estar aprovechando para eso estos nombres compuestos
con la palabra Jehová o Yahvé o el Señor, como tú quieras decir, y que aparecen allí en el Antiguo Testamento. Hoy en particular vamos a estar viendo este nombre en hebreo, que en español más o menos podríamos traducirlo como, y aparece así en la Biblia, Jehová proveerá. En hebreo sería algo como Jehová Jireh o Yahvé Jireh. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Esto tiene que ver con una historia muy interesante, inolvidable, que está ahí en la Biblia. Es la historia de Abraham. De Abraham, Dios y el hijo de Abraham, que se llamaba, ¿recuerdas? Isaac. ¿Cómo olvidarlo, el nombre? Bien. Esa historia aparece en Génesis 22 en particular. Abraham amaba a Dios, Abraham confiaba en Dios. Abraham había basado su experiencia en todos aquellos últimos años sencillamente en confiar en lo que Dios le dijera. Si Dios le decía dale para allá, él iba. Si Dios le decía no vayas, él no iba. Si Dios le decía ahora múdate para este otro lugar, como eran gente nómada, él se mudaba para donde Dios le decía, y etcétera. A veces fallaba porque Abraham no era perfecto, pero generalmente se movía según lo que Dios le decía, confiando en Dios. Pero en esta ocasión en particular, dice la Biblia que Dios quiso poner a prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Ese hijo tuyo, único, ese que tú amas, tómalo y ofrécelo en sacrificio sobre uno de los montes que yo te voy a decir cuál. Y es curioso, ¿verdad? La historia, no vamos ahora a recordar todos los detalles de la historia, lo puedes leer ahí en Génesis 22, pero es curioso que la historia no dice que Abraham se puso a discutir con el Señor. Señor, pero ¿cómo me lo diste un día y ahora me lo vas a quitar? Después que lo amamos, que es nuestro heredero, que es nuestro único. Abraham no discutió con el Señor. Dice la historia que al día siguiente, muy temprano, se levantó Abraham, tomó a Isaac y los burros y la cosa, y salió rumbo al monte. Ahora, si vamos a dirigirnos a algún detalle importante. Cuando estaban ya llegando allá a la cumbre del monte, Isaac, que no era ningún niñito, debe haber sido, se calcula, un muchacho de unos 13, 14, 15 años de edad. Por supuesto que menor de edad, pero un adolescente. Al punto de que posiblemente él mismo venía ayudando al padre, cargando la leña aquella que llevaba para el sacrificio y todas las cosas. No era ningún bebé. Isaac sí le extrañó algo y le preguntó al padre, papá, yo veo que aquí está la leña, aquí están varias cosas que vamos a usar, pero como dice el pasaje, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? En otras palabras, el animalito que nosotros vamos a sacrificar ahí arriba, no lo veo. Y la respuesta de Abraham fue, no podía haber dado una mejor respuesta, Abraham. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Dios proveerá. Ahí es donde está la palabra, el nombre Jehová Jireh. Dios, Jehová proveerá, el Señor proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Y dice en el versículo 14, al final de la historia, cuando, ¿sabes? El resto de la historia, ¿verdad? Cuando llegaron allá arriba, él tomó a Isaac, lo amarró, lo puso en el altar encima de la leña, levantó el cuchillo para matarlo, obedeciendo lo que Dios le dijo, pero Dios mandó a su ángel que lo detuviera, lo detuvo en el acto, le dijo, Abraham, detente, ya Dios ha visto tu corazón, que está dispuesto a obedecer, etcétera, etcétera, todas las cosas. Le prometió bendiciones a Abraham y todo aquello. Y dice que cuando Abraham miró allí, vio en los arbustos un carnero que estaba trabado con los cuernos esos que tiene curvos así, trabado en el arbusto. Y ese carnero fue el que realmente murió en el altar como sacrificio. Dice el final de la historia, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé o Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá.
Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Será provisto. En aquella historia, en aquella experiencia tan especial, Dios se le estaba revelando a Abraham como un padre. Dios estaba, fíjate, probando el punto este de Abraham como padre con su hijo Isaac, pero al final era para que Abraham aprendiera a conocer a Dios como padre. Todos sabemos que una función de las funciones especiales de un padre es proveer para sus hijos, proveer para su familia, ser proveedor. Abraham confiaba en la provisión de su padre. Por eso cuando Isaac le dijo, ¿dónde está el cordero?, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Abraham sabía que no había más ningún cordero ahí que Isaac. Pero Abraham no dijo, no, el cordero eres tú, a ti hay que sacrificarte, tú vas a morir. Porque en el fondo de su corazón, Abraham tenía fe. Eso lo dice la Biblia, que por la fe él estaba dispuesto allí porque él sabía que Dios iba a hacer algo. Y le dijo a Isaac, Dios proveerá de cordero. Él confiaba que su padre iba a proveer. Por eso amaba a Dios como un padre proveedor. Por eso adoraba a Dios como un padre proveedor. ¿Y nosotros podemos hacer lo mismo? Aquí está la idea central de nuestra meditación en este día. Dice, el Señor provee para nuestras necesidades. Él las conoce todas y está atento a ellas. ¿Quieren leerla conmigo para tener un pretexto para leerla otra vez y que se nos quede más? Vamos. El Señor provee para nuestras necesidades. Él las conoce todas y está atento a ellas. Vamos a orar. Y ahora, Señor, te rogamos, tú nos bendigas y abra, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. La abra, Señor, para recibir tu mensaje. Permita que tu Espíritu esté obrando, enseñando, iluminando, aclarando, para que todos comprendamos tu mensaje y lo recibamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios provee para nuestras, ¿qué? Necesidades. Esa palabra es importante. Necesidades. Él las conoce todas y está atento a ellas. La pregunta es, ¿cuáles necesidades nos estamos refiriendo? ¿A cuáles necesidades específicamente? Vamos a ver, en primer lugar vamos a ver cómo Dios conoce nuestras necesidades materiales y provee para ellas y está atento a ellas, nuestras necesidades materiales. Imagínate, ¿quién fue el que nos creó a nosotros? ¿Quién nos diseñó tal como somos? Fue Dios. Por tanto, Él sabe que nosotros necesitamos, que nuestros cuerpos necesitan comida, que nuestros cuerpos necesitan agua, que necesitamos un techo, que necesitamos ropa para cubrirnos. Él lo sabe, porque es nuestro creador, nuestro diseñador. Él conoce nuestra necesidad. ¿Y sabes qué? Le encanta proveer, porque Él es un padre que le gusta proveer para sus hijos. Dice en el Salmo 136, ¿quieren leerlo conmigo? Él provee alimento a todo ser viviente. Otra vez, Él es un padre que le encanta proveer para las necesidades de sus hijos. En la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento la historia en la cual vemos cómo Jesús proveyó en una ocasión para la multitud. Bueno, de hecho en dos ocasiones, para la multitud que estaba allí reunida con Él. Les proveyó alimento, panes y peces. Porque Él sabía que necesitaban y era su gusto proveer. Y en la boda de Caná adelantó su hora para proveer lo que estaba necesitando aquella pareja de amigos en su fiesta de bodas. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿tienes tú alguna necesidad material? Fíjate que estamos hablando de necesidades. Para nada estamos aquí hablando de lujos y Dios me va a dar el lujo que yo quiero. No, eso no lo estamos hablando aquí, eso no es así. Pero si tienes necesidades materiales, acude a tu Padre Celestial. Él se sentirá feliz de que acudas a Él y Él va a proveer. Jehová proveerá. Repite, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Amén.
En segundo lugar, también nosotros tenemos necesidades que no son materiales, que podríamos llamarlas necesidades afectivas. Ya hablamos de las materiales, pero también tenemos los seres humanos necesidades afectivas. Hay emociones o afectos o problemas afectivos que nos afectan mucho, como la soledad, la tristeza, la frustración, el abandono, la decepción, el temor, la ansiedad, la vergüenza, la amargura, la ira, etcétera, etcétera. Y eso nos hace vulnerables. Nos hace que no seamos tan fuertes como quisiéramos ser, porque no somos de piedra, como la gente dice. ¿Ven? Ninguno de nosotros. No importa si ves a alguien que parece así como de piedra, no lo es. No lo es. Eso es la apariencia. Por dentro, todos los seres humanos tenemos necesidades afectivas, emocionales. Todos tenemos necesidad de ayuda y no necesariamente de medicamentos para tomar. Porque es muy fácil, ¿verdad? Cuando tengo algún problema emocional de esto, no, lo que me hace falta es tomar 3, 4 pastillas. No. Muchas veces esas pastillas resuelven algo por una parte y por otro lado me complican la cosa y no es lo que necesitamos. Nuestro Padre Celestial vela por nosotros y Él ve nuestra necesidad, porque ¿sabes qué? Dios no solamente ve la parte material nuestra, sino ve la parte interior también. Ve la parte interior también. Yo no sé los de ustedes aquí, quiénes son los que son o han sido padres, madres, abuelos, o sencillamente han criado un niño, una niña o más. Sabe que muchas veces uno solamente de observar a los hijos ya uno se da cuenta lo que les pasa, o al menos se da cuenta de que tienen un problema que no lo han dicho, ¿verdad? Tienen una necesidad, hay algo que está pasando, vienen de la escuela, le miramos la cara y sabemos que algo pasó. Muchas veces, a veces lo llamamos y le decimos, ¿qué es lo que te pasa? No me pasa nada. Sí te pasa algo. Porque aunque estos problemas y estas cosas son invisibles, ¿verdad? Porque tienen que ver con el campo de las emociones, de los sentimientos, pero se expresan. Y por ahí nosotros sabemos. Bueno, Dios no necesita ni vernos la cara, porque Él sabe lo que hay en nuestro interior. Y ve nuestra necesidad. Y puedes estar seguro o segura que Él proveerá, porque otra vez, Él es un padre, ¿verdad?, que le gusta proveer para sus hijos. Él está dispuesto a darnos compañía, alegría, comprensión, paz, seguridad, amor, protección, un verdadero hogar, lo que sea que tú estás necesitando. Dice en el Salmo 57, versículo 1, dice el salmista: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco la protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Me encanta esta idea, una imagen poética. No es que Dios tenga alas, pero es que está comparando ahí, ¿verdad?, con un ave que está protegiendo a sus hijos bajo sus alas. ¿Por qué? Porque hay un viento fuerte, porque hay una lluvia fuerte, lo que sea, y está protegiendo a sus hijos bajo sus alas. No sé si has visto eso alguna vez. Yo lo más que vi cuando era niño, en mi casa había muchas gallinas en el patio, y cuando la gallina tenía sus pollitos pequeñitos, ahí no había quien se acercara. Porque instintivamente, lo primero que hacía la gallina es que los llamaba a todos y andaban por ahí, y se los metía así debajo de las alas. Ya no los veía más. Tenías que alejarte bien para que ellos volvieran a salir. Y si acercaban la mano, ¿qué podía pasar? Picotazo fuerte. Dice el salmista, hablando poéticamente, ¿verdad? Le dice a Dios: Padre, en ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Dice otra versión: hasta que pasen los quebrantos.
Qué bueno que nosotros podemos encontrar en el Señor, en este Padre amante, podemos encontrar protección, refugio. Precisamente en los Salmos se describe mucho al Señor usando esas palabras. El salmista le llama: tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, eres mi roca, mi fortaleza, mi castillo, mi defensa, todas esas cosas. En el Salmo 73, versículo 25, me encanta esta frase, lo resume todo en una pregunta. Y dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Es una pregunta retórica, no hace falta la respuesta, porque entendemos lo que quiere decir. La respuesta sería: a nadie. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? En la época del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, una vez en sus viajes misioneros, fue a predicar a la ciudad de Corinto. Ahora, Corinto era una ciudad súper complicada. En su época era una ciudad grande, una ciudad con mucho movimiento de todo tipo de personas. Había desde muchos filósofos, sabios, eruditos, estudiosos, hasta muchos delincuentes, y había mucho de todo en aquella ciudad. Una ciudad que estaba junto a un puerto importante, pero además tenía otro puerto, el puerto de Cencrea, importante también, un poquito cerca, al otro lado de una banda estrecha de tierra. Hoy en día hay un canal allí uniendo los dos puertos. Hoy en día hay un canal de Corinto. Pero en aquella época no existía el canal, pero había un puerto aquí y el otro puerto allí. Y se trasladaban las mercancías de un puerto al otro, y así estaban usando como si fuera un canal B, de un lado al otro de la tierra. Pero Corinto era una ciudad complicada. Moralmente era una ciudad muy corrupta, muy corrupta, muy corrupta. Y allí llegó Pablo con el mensaje del Evangelio de Cristo. Imagínense qué clase de lugar llegó Pablo. A nosotros, algunos de nosotros hubiéramos dudado en ir precisamente a Corinto a predicar el Evangelio. Pero él fue a predicar allí guiado por el Señor. Y es más, allí se demoró tiempo entonces, porque imagínense, la cosa estaba difícil. Pero la Biblia nos cuenta en Hechos capítulo 18 que estando allí Pablo batallando espiritualmente, ¿verdad? Con esa situación allí difícil, la gente, la inmoralidad, la gente no quería escuchar toda aquella situación. Él estaba prácticamente solo allí en Corinto. Antes de llegar a Corinto él tenía compañeros de viaje, de misiones. Pero Silas y Timoteo, que eran de sus ayudantes, estaban en ese momento en Macedonia, allá al norte. Se le unieron en Corinto después. Pero ese primer tiempo estaba Pablo prácticamente solo en Corinto. Los judíos, que era supuestamente, ¿verdad?, su pueblo, y él siempre empezaba por acercarse a los judíos, se le oponían a Pablo. Estaba difícil la cosa, pero Dios tenía un mensaje entonces para él. Dice: una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo. ¿Ven? El Señor conocía a Pablo y conocía su necesidad. Él sabía que en ese momento Pablo estaba teniendo una gran necesidad de sentir la seguridad de la presencia de Dios en un lugar como aquel, donde él estaba solo, batallando espiritualmente contra fuerzas terribles. Como Dios lo sabía, Dios tomó la iniciativa y se le acercó a Pablo aquella noche y le hizo saber que él estaba con él ahí. ¿Tienes necesidades tú afectivas en tu corazón? Necesidades emocionales que tal vez ninguna de la gente a tu alrededor te las pueda satisfacer. Porque a veces nosotros tenemos hasta problemas emocionales porque queremos que la gente a nuestro alrededor llenen todos esos vacíos emocionales que hay en nuestra vida. ¿Y sabes qué? No va a pasar. No va a pasar. No busques en la gente a tu alrededor, ni en tu familia, ni en tus amigos, el sentir satisfacción emocional para tu vida. No lo busques ahí, porque no es ahí donde lo vas a encontrar. Búscala en el Señor. ¿Tienes necesidades afectivas? Cuéntaselo al Señor. Y Él, como un padre amante, le encantará que se lo cuentes a Él y va a proveer para tu vida.
Cuando estuve en una ocasión compartiendo con un grupo de alumnos un pequeño curso de psicología cristiana, una de las cosas que yo aprendí y les enseñé a ellos es que el ser humano tiene muchas necesidades, pero hay dos necesidades básicas que tienen todos los seres humanos. Son la necesidad de seguridad y de significado. Todo el mundo tiene necesidad de sentirse seguro o segura, y todo el mundo tiene necesidad de significado, de encontrar que su vida tiene algún sentido para la gente, para el mundo, que no está aquí de más. Todo el mundo necesita eso de una manera o de otra. El error está cuando tú buscas en un esposo, en una esposa, en un hijo, en una hija, en un familiar, en un amigo, cuando buscas en ellos esa seguridad y ese significado que tu vida necesita. Si tú eres cristiano o eres cristiana, tienes que aprender que tu seguridad viene de Dios y que el significado de tu vida también viene de Dios. No importa para nada si la gente a tu alrededor te hacen o no sentir seguros, si te hacen o no sentir tu vida con valor, con significado. No importa, porque tu seguridad está en Dios. Dios no cambia y Dios quiere que tú te sientas seguro con Él. Y tu significado, el valor de tu vida está en Dios, que sí te ama, sí te conoce y sí envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir por ti. Por tanto, tu vida sí tiene valor para Él. ¿Qué importa lo que piensen los demás? Sea quien sea, esposo, esposa, hijo, hija, madre, padre, amigo, hermano, no importa. Tu seguridad y el significado de tu vida están en Dios. Acude a Él y Él va a proveer. Y finalmente, pero no porque sea menos importante, es más bien lo más importante, tenemos también, hablamos de necesidades materiales, necesidades afectivas y también necesidades espirituales. El mayor problema, la mayor necesidad que tiene el ser humano, la mayor tragedia del ser humano, de nosotros, es el pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Por tanto, nuestra mayor necesidad es el perdón de Dios para nuestros pecados. Nuestra mayor necesidad es la posibilidad de podernos reconciliar con Dios a pesar de que hemos pecado, de que hemos fallado. La buena noticia es que Dios mismo, fíjate, siendo Él el santo y puro, los pecadores éramos nosotros. Sin embargo, Dios mismo proveyó un medio para que nosotros pudiéramos recibir perdón. Un medio para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él a pesar de nuestros pecados. Y exactamente aquí volvemos a la historia del inicio, la historia de Abraham e Isaac. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová, ¿qué cosa? Proveerá. Pero exactamente ¿qué fue lo que el Señor proveyó para Abraham aquel día? Un cordero. Fíjate, no proveyó un plato de comida, porque aquel cordero no era para comer. Aquello era un holocausto que cuando se sacrificaba ahí se quemaba completico. De ahí no comían ni el chicharrón. No proveyó un plato de comida. No proveyó una pieza de ropa. No proveyó dinero. ¿Qué fue lo que proveyó? Un cordero para el sacrificio. Más bien, dijimos, ¿qué proveyó Dios para Abraham? No, más bien, ¿qué proveyó Dios para Isaac? Porque lo que salvó a Isaac en el último momento, más que decir, lo que salvó a Isaac fue la fe de su padre Abraham. No, lo que salvó a Isaac fue que Dios puso allí un sustituto. Para que entonces no fuera Isaac el que muriera, sino fuera ¿quién? El carnero que estaba en el arbusto. ¿Puedes entender eso? Si no hubiera aparecido un sustituto, ¿quién tenía que morir allí? Isaac. Eso era lo que se había decretado. Pero en el último momento, Dios mismo ofreció un sustituto para Isaac, que fue aquel
carnero que lo debía sustituir. Como dice la historia, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Dios proveyó un carnero, un cordero, un animalito para que muriera en lugar de Isaac. Y así salvó a Isaac. ¿Y qué pasó contigo y conmigo? ¿Qué hizo Dios para salvarte a ti? Para salvarme a mí. Igualmente Dios proveyó salvación, proveyó un cordero en sentido figurado. No era un animalito de 4 paticas, pero la Biblia en sentido figurado le llama el Cordero de Dios. ¿Quién es ese Cordero de Dios que Él mismo proveyó como sustituto para que muriera y fuera sacrificado en tu lugar y en mi lugar? Ese fue Jesucristo, su Hijo. Como dice ahí en primera de Juan 4:10, que Él proveyó reconciliación. Dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Quiere decir, para pagar por nuestros pecados. Esa muerte de Jesús en la cruz no fue una casualidad, no fue un acto solamente de violencia de aquellas personas. No. Fue el plan de Dios. ¿Sabes para qué? Para salvarte a ti y a mí. Para proveer para nosotros salvación. Como mismo para proveer salvación para Isaac. Proveyó aquel animalito que apareció enredado en el matorral. Para proveer salvación para ti y para mí, Él proveyó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, proveyendo así reconciliación. Dice el apóstol Pablo, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo. Dice, Dios mismo nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo. Mi querido amigo que estás aquí o que estás escuchando, ¿puedes tú mismo, tú misma, ver tu necesidad espiritual? La necesidad del perdón de Dios. Acude al Señor. Otra vez, Él es un padre amante que se goza en proveer para sus hijos. Por tanto, acude al Señor y cuéntale tu necesidad espiritual. Háblale de tu pecado, háblale de tus fallos, háblale de tus errores, háblale de tus faltas. Arrepiéntete del pecado y acepta la provisión que hizo Dios, este proveedor de un Salvador, que es Jesucristo. Jesucristo. Concluyendo, mis hermanos, nosotros tenemos un Padre maravilloso, un Padre celestial, un Padre que conoce todas nuestras necesidades, está atento a cada una de ellas y provee para nosotros. Por tanto, lo que nos toca a nosotros hacer es depender de Él, confiar en Él y darle nuestro agradecimiento, nuestro amor, nuestra adoración. Hoy estábamos hablando en la escuela dominical, en la clase bíblica con la hermana Edna allí, de cómo nosotros debemos poner a Dios primero. Y en algún momento de la clase yo estaba escuchando que ella estaba mencionando, pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Él nos pide que tú le pagues, porque no nos podríamos pagar. Pero si nosotros de verdad entendemos todo eso que el Señor ha hecho por nosotros, por nuestras necesidades de todo tipo, pero especialmente nuestra necesidad de perdón y de salvación, nosotros deberíamos entonces entregarle nuestro agradecimiento, nuestro amor, nuestra adoración y darle el primer lugar y el más arriba del primer lugar si hubiera. Pero no como una rutina, no como una costumbre o tradición, sino como un compromiso que nadie me está forzando. Yo de mi corazón quiero comprometerme con el Señor. Por cierto, es una de las cosas que menos se ve en el pueblo cristiano hoy día. Lamentablemente. Pero si comprendiéramos de verdad cuánto
el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cuánto ha dado por nosotros? ¿Cómo está dispuesto y ha estado dispuesto para proveer a cada una de nuestras necesidades? Pero especialmente, como pasó con Abraham e Isaac, para la necesidad de salvación, para la necesidad de alguien que muriera y se sacrificara en tu lugar y en el mío. Porque lo que nos tocaba a nosotros era la condenación eterna en el infierno, porque somos pecadores. Eso es lo que nos tocaba, ¿sabes? ¿Y cómo es que ya yo no voy a ir a ese lugar? ¿Cómo es que ya yo no voy a ser condenado? Porque Jesucristo fue condenado en mi lugar y en tu lugar. ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes recibirlo? ¿Puedes agradecerle al Padre por ese acto de salvación? Como dice en el Salmo 68, 19, terminamos con esta expresión. ¿La puedes leer conmigo? Bendito sea el Señor. Cada día nos colma de bendiciones el Dios de nuestra salvación. Amén. Ese Dios maravilloso que cada día nos colma de bendiciones. El Señor te siga bendiciendo. Amén.